Habiendo establecido las primeras preguntas que han sentado las bases de la radiografía afectiva de tu ser, vamos ahora a entrar en el campo de lo que es el mundo de las emociones. Y por eso ha sido importante esas dos preguntas o esa pregunta que engloba a dos campos específicos de emociones. Las emociones afectivas positivas y las emociones afectivas negativas. Es importante establecer de que no es lo mismo cómo nos interrelacionamos o cómo vemos esas emociones que son negativas a cómo vemos las positivas. ¿Por qué? Porque todo ser humano anhela que todos los días sean días llenos de alegría, que sean días llenos de dicha, que sean días llenos de euforia, que sean días llenos de aceptación, de optimismo, de sentirte poderoso o poderosa, pero la vida no es así. Y mucho menos en el campo de las relaciones. Hay días donde también van a estar presentes el miedo, la ira, la tristeza, el asco, la aversión. Van a estar presentes y tienen algo que enseñarnos. Pero la parte importante que hay que establecer aquí es cómo nosotros nos relacionamos con ellas. Primero vamos a hablar de las emociones positivas. Vamos a hablar de la alegría, que no es más que un estado de plenitud por un logro, por cómo nos tratan las personas, por cómo nos sentimos con nosotros mismos. Y es importante establecer cómo se enciende nuestro cuerpo, cómo reacciona nuestro cuerpo a la alegría. Los elementos visibles a nivel físico que se pueden cuantificar, obviamente está el hecho de que tu corazón palpita de manera acelerada, te muestra que estás alegre. Tu sonrisa se hace presente. Obviamente la sonrisa se evidencia cuando tus labios suben y la expresión de tus ojos se arquean, las cejas. Visualmente se registra eso y además la alegría genera un calor en todo lo que es el tórax, en el pecho. Genera todo ese calor, toda esa energía porque está circundando el chakra del corazón. Entonces la alegría tiene que ver con eso y eso te hace sentirte optimista, te hace sentirte aceptado, te hace sentirte poderoso porque una persona que está alegre, que está feliz, que se siente bien, sale con los hombros arriba, el pecho afuera como una paloma, con la espalda erguida y una persona que se siente con fuerza. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos ira, nos sentimos miedo? Por lo general la ira también se engloba en el pecho, en la parte central del pecho. Te acelera el corazón, pero la ira tiene una característica, te nubla la parte lógica racional y te despierta la parte instintiva. Te la dispara porque una situación, una persona te está generando esa ira. Pero lo más anecdótico es que es por decisión propia y que está enraizado en una experiencia previa que ha generado un metaprograma, generando hábitos, canalizando valores y que eso filtra y te dispara la emoción de la ira. Pero ¿qué pasa si tú, al revisar cómo tú reaccionas, te haces una pregunta importante? ¿Esta ira que siento es mía o es inducida? Porque yo era una persona muy iracunda cuando era adolescente, producto de la situación de mis padres cuando se separaron a los 14 años. Mi vida cambió, o sea, tuvo un antes y un después. Antes de los 14, a pesar de que yo veía que mis padres tenían ciertos conflictos, ciertas discusiones de manera constante por la casa, por los hijos, por la economía, por el mercado y todo eso, yo los veía juntos. Y los veía que se trataban bien. Pero cuando pasan mis 14 años, se separan. Y yo tenía que tomar una postura, tenía que tomar una decisión. Y el tener que decidir entre quedarme con mi papá o mi mamá o tomar partido por alguno de los dos, generó ira. Porque yo decía, ¿por qué yo tengo que vivir esto? ¿Para qué tenía que vivir yo eso? Entendí yo mucho después. Pero yo me preguntaba en esa época, ¿por qué? Entonces, al girar en eso, eso generó el recuerdo o la emoción que se ancló fue la ira. Y la ira habitó en mí mucho tiempo. Entonces, ya yo sabía que si dos personas se separaban, sea una amistad, sea un colega de trabajo, sea un colaborador que se separaba de mí, lo que generaba en mí era ira. Y yo de una vez generaba un muro de adversión. No, hasta aquí.
Porque fue lo que yo hice cuando en la adolescencia, en esos 14 años que mi papá y mi mamá se separaron, porque yo tomé una postura por mí. El bando que yo tomé fue el mío. Yo le decía a los dos, si los dos no se hubieran amado, yo no existiría. Si los dos no se hubieran juntado, no existiría. Entonces, fíjense la importancia de cómo yo me empecé a interrelacionar con la ira. Desde esa experiencia y obviamente las experiencias posteriores. Yo cuando me separé a los 16 años de mi primera noviecita llamada Carolina, yo sentía ira y la rechazaba. Después yo decía, no te quiero en mi vida. Y me pasó lo mismo cuando me separé de mi primera esposa, Erika. Ira. Era mi reacción natural hasta que yo lo revisé y me di cuenta cómo yo me estaba interrelacionando con la ira. Y pasa lo mismo con la alegría. Pasa lo mismo de identificar cómo yo me relaciono con la alegría. Porque esa relación con la alegría es por premio o por logro. Fíjense lo que acabo de decir. Premio o por logro. Y ahí volvemos a llevar el cassette a cómo yo me interrelacionaba con mi mamá y cómo yo me interrelacionaba con mi papá. Y viene al punto primigenio de te portas bien, obtienes un helado. Por ejemplo, cómo yo me relaciono con el helado. Algo que la gran mayoría en el planeta disfruta. Un buen helado. Pero asociamos siempre con mantecado o vainilla, fresa y chocolate. Los tres primigenios, por así decirlo. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo del helado? Porque mi mamá tenía la costumbre de premiarme cuando yo me portaba bien. ¿Y qué era portarme bien? Estar tranquilo, no correr, no ensuciarme. Cuando yo rompía esas tres reglas, mi mamá no me daba helado o no me daba el caramelo, pero específicamente el helado. Mi mamá me premiaba con helado. ¿Te portaste bien? Me compraba un helado. Era por premio, no por logro. Mi padre era diferente, totalmente diferente. Mi papá sí veía que yo salía con él y me ensuciaba y corría y disfrutaba y saltaba, me daba el helado igual. Que para él era indiferente. Para él era un logro que yo fuera libre. Entonces fíjense la interrelación que yo tenía con la alegría. Cuando yo empecé a discernir, no, la alegría viene por premiación, porque si viene por premiación, o sea, alguien te premia por un comportamiento, o sea, que te coercionan o te condicionan para que tú reacciones de una forma específica, eso va a hacer de que tu alegría sea gaseosa. Sea como cuando tú agarras un atomizador o llenas un globo, lo llenas de aire, pero ¿qué pasa si te das cuenta, esta alegría es condicionada? Se explota y se convierte en una decepción. Pasa al bando contrario. Fíjense cómo la interrelación que nosotros tuvimos de manera primigenia con la emoción de la alegría, si está asociada a hacer una premiación o a un logro. Entonces, cuando nosotros revisamos eso, pasa lo mismo en la pareja. Nunca se me olvida porque está asociado con mi primera esposa, que en ese momento éramos novios nada más. Ya teníamos como 3 años, para ser exacto. Eso fue aproximadamente en el año 2008. Ella descubre eso, descubre que con la alegría condicionarme. Y sabía que mi condicionamiento por aprendizaje era el helado. Y me trae un helado a mi casa y resulta y acontece que hay algo que yo dije mal. Eso sí no recuerdo que fue el disparador, pero sí recuerdo el aprendizaje. Digo mal, acciono mal y ella dice, te voy a dar el helado igual porque te amo. Y mi hermano, uno de mis hermanos que estaba ahí dice, oye, tú lo que estás es haciendo esto por condicionamiento. Y eso me quedó a mí instalado en mi mente. Oye, aquí hay un aprendizaje. Y fue cuando yo me di cuenta de que las alegrías en mi vida estaban condicionadas por un premio, no por un logro. Y un logro puede ser algo que tú académicamente hiciste. Yo fui gamer en algún momento, y yo descubrí que cuando yo lograba terminar un juego, me alegraba. Yo lo logré, lo hice por mi propio mérito. Y eso me generaba la emoción de la alegría y no había un condicionamiento previo por premiación. Fíjense, nosotros tenemos que revisar cómo nos estamos interrelacionando con cada una de las emociones. Y hay que aceptar, y esta es la parte importante de este entrenamiento en este punto específico, cómo nos interrelacionamos con las emociones negativas del miedo, la ira, la tristeza y el asco, entendiendo que en el fondo no son negativas, son aleccionadoras. En el fondo, toda emoción negativa, y esto escríbanlo, toda emoción negativa esconde una lección positiva, porque la ira esconde una lección positiva, que hay que buscarla, hay que darle la vuelta para entenderla. Porque la tristeza tiene algo que enseñarnos, un fracaso, una lección. Me siento triste porque mi relación se terminó. ¿Qué tengo que aprender de esa tristeza? Tengo que vivirla, experimentarla y sobrepasarla. ¿Qué me enseña el miedo? Y el miedo es una emoción que se genera
única y exclusivamente en dos matices, fisiológico y mental. El miedo siempre se presenta en esos dos matices. El miedo no tiene otros matices, no tiene otros vértices. ¿Por qué? Porque si es fisiológico, si yo estoy frente a un león en medio de la selva que me va a atacar, va a haber una respuesta fisiológica de supervivencia. Y eso está bien, pero si yo genero a nivel mental un miedo porque mi pareja se va a molestar si yo le digo que voy a salir con mis amigos o mis amigas, o voy con mi papá y mi mamá y no voy con ella, o no quiero ir al restaurante favorito de ella, y ya yo genero un comando de miedo mental, eso va a generar una respuesta fisiológica igualito. Fíjense que uno tiene que revisar cómo te estás interrelacionando con cada emoción para que tengas la oportunidad de hacer un saneamiento específico sobre ello y pasar adelante. Porque si no, cuando tú entras en una relación, te va a pasar lo que me pasaba a mí con mi primera relación. Que nosotros nos dimos cuenta, por lo menos yo me di cuenta cuando empecé a hacer terapia, de que yo estaba repitiendo patrones, experiencias, por la manera como yo me interrelacioné con mis padres y por el modelo que yo vi de ellos. Yo lo repetí y no funcionó. Entonces uno tiene que revisar muy bien cómo se está interrelacionando con las emociones positivas y con las emociones negativas. Teniendo claro esto a nivel del entrenamiento, vamos a pasar a la próxima pregunta, que es la tercera emoción, que es solita, pero es importante hablar de ella.